La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Hay una belleza que nos viene del sur, aquí en esta Europa vieja que tanto ha olvidado. Una belleza que viene del sur y que Eduardo Galeano o Salgado construyen quitándole ese acumulado de grises que tienen las cosas para que salgan los colores. Y cuando la luz regresa, Galeano se encontró con esas cosas que tanto le gustaban, con el fútbol, con las mujeres, con las palabras despojadas de las mentiras, con las luchas de los que no tienen miedo a luchar, con los animales con alas, con los colores exactos de la vida, con los desplazados por el hambre y por la guerra, que siempre son desplazados y guerreados por los mismos, y sobre todo con los nadie, con los pobres, y dentro de los pobres, con los niños. Conocí a Eduardo Galeano en un cerro pobre de Caracas. Allí él no tenía ningún paternalismo con la gente que sufría. Sabía que ellos estaban aprendiendo cosas que otros nunca sabrían en la vida. No tenía la compasión del que se siente por encima de nadie. Lo que sí que tenía era la solidaridad del que sabía que a él también le podía haber tocado y que su humanidad estaba disminuida si no sentía con esa gente golpeada por culpa de los privilegiados. Él se sentía lleno de contradicciones y al mundo iba con esas contradicciones. Por eso siempre apostó por los países golpeados, siempre llevó a Palestina en su corazón, siempre llevó a Haití en su corazón, y si algo nunca toleró fueron a los cobardes que no asumían que eran cobardes. Escribió en sus últimos trabajos algo que rescató de la sabiduría de ese continente mestizado que ya nunca se entenderá sin África y sin Europa, y que nos ayudó a entender que Europa ya nunca se entenderá sin África y sin América Latina. Y nos dejó escrito: y los días se echaron a caminar, y ellos los días nos hicieron, y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida, dejó dicho en el Génesis, según los mayas. Lector de Machado,
siempre supo que se hacía camino al andar y nos dejó dicho que si la utopía es algo, es precisamente algo que nos ayuda a ponernos en marcha. Hay gente que se muere todos los días porque es cobarde. Eduardo se ha muerto solo uno para quedarse ya siempre con nosotros y seguir marcándonos el camino. Que la tierra te sea leve, Eduardo. Ana, hoy te hemos querido invitar como periodista que entronca con algo que pagó muy caro Eduardo, que es hacer un periodismo contra los poderosos. Tú seguro que como estudiante leíste a Galeano. Por supuesto, es un gran referente, no solo para mí, yo creo que además independientemente de estar de acuerdo o no con él, con su figura, con su obra, es un referente para todos los periodistas. Vamos, negarlo sería rozar el absurdo. Es un hombre que ha dejado una impronta en el mundo que ya es grande, ya es grande cuando él vivía, y ahora pues a su muerte, como suele pasar en este triste país, se engrandecerá muchísimo más, pero mi opinión siempre fue el gran Galeano, no había otro calificativo para él. Como le ocurre a los grandes, Galeano, Gandhi, Mandela, cuando fallecen, aquellos a quienes combatió parece que se apropian, ¿no?, también de su figura, cuando él lo que hizo siempre fue luchar contra esa gente, sí, luchar contra los que incluso le llevaron a tener que exiliarse de su país. Es curioso porque él mismo, ahora que recordabas lo de Mandela, él mismo en una entrevista dijo esto mismo que has dicho tú, con otras palabras, pero recordó todo lo que... es que Galeano cada vez que hablaba era, no diré pura poesía, porque a veces la poesía se asocia a la complejidad, pero era... música de la buena, de la que te llega, y además lo hacía con una sencillez y con una humildad. Es que no se me ocurre a nadie que lo hiciera de la misma forma. Quiero decir, yo no sé si hay gente mejor o peor, pero igual que él, difícilmente lo vamos a encontrar. Ana, periodista del Diario Público, te hemos querido invitar hoy precisamente porque estás protagonizando peleas concretas contra el poder, en este caso concreto contra alguien que para algunos inevitablemente es un sinvergüenza, amparado por otros sinvergüenzas que están en el gobierno. Estamos hablando de Rodrigo Rato. Tú has trabajado para desvelar toda la inmundicia que acompaña a este personaje. El personaje es siniestro desde el principio, porque lo rodea toda esa soberbia y toda esa opacidad que rodea a los personajes, con, como ellos dicen, riqueza heredada, sobrevenida, pero que nunca llegas a saber exactamente cómo se ha conquistado, ¿no? Luego empiezan a salir este tipo de cosas y te das cuenta de que todo aquello que cuando se empezaban a desvelarlo, el patrimonio de los Rato, todo aquello que decías y sonaba chascarrillo, duro, incluso te acusaban de la dureza contra el personaje, de la inquina con la que pues, la gente que no tenemos ni mucho menos un pensamiento cercano al suyo, nos comportábamos. Entonces te das cuenta de que aquello no eran chascarrillos ni maldades, que era la verdad pura y dura, y todavía la realidad supera con mucho a lo que todos creíamos. Quiero decir, esto no tiene fondo. Lo del Partido Popular no tiene fondo. Cuando crees que ya han alcanzado el tope de la corrupción, del amparo a la peor especie humana, siempre sale algo más. Y lo de Rato ahora es que el Rato es un referente económico para tanta gente, y lo sigue siendo a pesar de todo lo que está saliendo, a pesar de lo de Bankia, a pesar de, por supuesto, la salida a bolsa de Bankia, a pesar de las tarjetas Black. Rato, ahora tú hablas con gente del PP y nadie quiere salir a decir nada contra él. Nadie, aunque en parte, como ellos son así, también tienen esa doble moral, también lo utilizan como, fíjate si somos ariete contra la corrupción, que hasta Rodrigo Rato está siendo investigado por quien fue su subordinado, Cristóbal Montoro. Si no fuera porque es real, sería un espléndido personaje de novela, de ficción, ¿no? De la literatura. Lo que no es tan agradable es enfrentarse desde el periodismo a toda esta
cadena, ¿no?, de casos de corrupción. Es muy complicado porque además esta parte que podemos decir, fíjate qué bien que en los periódicos se ha sabido que Rodrigo Rato está siendo investigado por Hacienda. Estos datos solo los tiene Cristóbal Montoro. Estos datos los organiza él, los distribuye él como le da la gana. Quiero decir, aparte del horror de Rato, que ha sido, como todo el mundo sabe, presidente del FMI, que condiciona la vida de tantísima gente, para mal, como todos sabemos, pues es que Montoro ha decidido que ahora Rato tiene que ser el chivo expiatorio del PP de cara a unas elecciones en las que buscan limpiar absolutamente su hoja de servicios y decir, nosotros somos los que más luchamos contra la corrupción. Estas cosas siempre son denuncias internas de peleas. Son peleas entre internas, fracciones. porque eso no significa que todo el mundo esté de acuerdo con Montoro, ni muchísimo menos. José María Aznar está fumando en pipa, porque claro, su Rodrigo Rato, que en principio iba a sucederle. Que iba a ser presidente pero de este él no país. quiso, Rato no quiso. Y cuando ya quiso, cambió de opinión, Aznar ya no quiso que fuera él. O sea, todo es así, ¿no? Es todo tan siniestro, es todo tan rastrero, tantos intereses malignos, y no es una exageración lo de maligno, es que es tremendo, es tremendo. Hay que conocer cómo funciona ese partido para saber todo lo que hay ahí metido y lo que saldrá. Del mundo al revés, ¿no? Y parece que la norma, ¿no?, es ese comportamiento. Llevamos desde hace 20 años, ¿no?, señalando un Partido Popular que vive en la ilegalidad y la ilegitimidad, sin embargo, ahí siguen, ¿no? Que se reúne en la ilegalidad de una sede pagada con fondos en negro y ahí siguen con su... Galeano tuvo que abandonar su país por hacer un periodismo honesto. ¿Podéis los periodistas en esta España de 2015 es muy difícil hacer periodismo sin tener miedo? Es muy difícil porque el que no comulga con un gobierno que tiene una mayoría absoluta demoledora, y que espero que cambie, que empiece a cambiar, ha empezado a cambiar, parece que en Andalucía un poquito, aunque no de todo, y que empiece a cambiar a partir de mayo, pues es muy complicado porque, claro, la transparencia es cero. Entonces, los periodistas no solo necesitamos ser contrarios a lo que nos indican que publiquemos, sino que necesitamos acceder a las instituciones, a toda esa podredumbre, empezando por la institución judicial, etcétera, etcétera. Son tantas cosas. Es muy complicado, pero bueno, yo siempre defiendo que hay buenas personas que en el anonimato, que es lo que nos ayuda, el estar amparados las fuentes, nos van descubriendo, pues nada, la punta del iceberg, la punta del iceberg nada más. Que el ejemplo de Eduardo Galeano os acompañe y os llene de coraje. Y nos ilumine. Muchísimas gracias. gracias. De diariopublico.es, muchísimas... diariopublico.es, diariopublico.es. Que nadie se olvide, porque por favor, al fin y al cabo es uno de los pocos espacios que parece que no se rinde. Desde luego ahí estamos volcados. Que no se rinde a esa homogeneidad, ¿no?, que parece que brinda absoluta. Una buena parte. Hoy era sorpresivo ver en según qué periódicos que no se mencionaba el tema de Rato en las portadas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Vamos a seguir escuchando a Eduardo Galeano. Pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos pero no masoquistas. Para recordar a Eduardo Galeano y su compromiso, tenemos hoy, como siempre, una mesa de lujo. Nos acompaña Gustavo Núñez, secretario del Centro Uruguayo de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Tuerca. Tenemos con nosotros a un viejo amigo, Augusto Zamora, profesor de Relaciones Internacionales, embajador de la hermana República de Nicaragua. Nos acompaña igualmente otro buen amigo, Roberto Montoya, periodista y escritor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y cierra la mesa otro buen amigo, Jorge Fonseca, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Dejadme plantearos, parece mentira que alguien fuera capaz de hablar tanto del Fondo Monetario Internacional y lo hablara, ¿no?,
con tanta poesía. Hoy tenemos una amenaza terrible sobre Europa, que es el Tratado Transatlántico. ¿Qué falta nos va a hacer un Eduardo Galeano capaz, ¿no?, de desmenuzar todos esos riesgos y convertir, ¿no?, en palabras comprensibles los riesgos? Esa ha sido una de las grandes tareas de Eduardo Galeano, ¿no? Es decir, ser capaz de desvelar lo que pasaba en América Latina, Jorge. Sin duda, y yo suelo decir que realmente nos hemos educado en buena medida, por lo menos nuestra generación, tú eres más joven, pero sobre todo nuestra generación... Pero me estoy quitando. Bueno, eso ya, pero en todo caso nos hemos educado mucho, incluso antes de hacerlo en las facultades de América Latina, donde pensamiento crítico por muchos tiempos, con tantas dictaduras, ha estado prohibido. En sus textos, ¿no?, Las venas abiertas de América Latina, que por cierto él escribió antes de los 30 años, que tiene ya mucho mérito, realmente nos dijo cosas impresionantes. Yo siempre cito que el libro se abre con una definición perfecta de la División Internacional del Trabajo, que es la que dice: la División Internacional del Trabajo es donde unos países se especializan en ganar y otros en perder. Yo creo que realmente es la mejor definición que hay. Y ya que mencionas lo del Tratado de Libre Comercio, viene a cuento también que en la primera página dice: cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Yo creo que en ese sentido, por eso tú decías que impresiona hoy con esta perspectiva tener tanto material de todo tipo, y dicho, como ha dicho Ana hace un momento, incluso con poesía, que ya es mucho mérito, ¿no? Roberto, cuando uno mira el imaginario subversivo, rebelde, desobediente de América Latina, un continente tan golpeado durante todo el siglo XX, la figura de Eduardo Galeano emerge como casi imprescindible. Sí, yo creo que somos millones de latinoamericanos de distintas generaciones y millones de personas en el mundo en general, los que sentimos este tipo de pérdidas que no ocurren ni en lustros ni en décadas, que hemos perdido un hermano, hemos perdido un compañero de lucha, hemos perdido a uno de los intelectuales que tampoco abundan, más coherente a nivel ideológico, político, de vida personal, un intelectual hecho a sí mismo, autodidacta, un hombre que ha logrado transmitir muchísima humanidad y que tenemos que impedir que se apropien, como se apropian habitualmente cuando muere una figura de esa talla, que se apropien justamente sus enemigos, alabando la parte literaria o poética y haciendo prescindencia de lo que es un mensaje, ¿no? Desactivando, ¿no?, la carga claro, subversiva que siempre tuvo. Él estuvo, bueno, hacía muchos años que estaba enfermo, pero estuvo hasta el año 2011, que estuvo acampando en Puerta del Sol con los indignados. Él después acuñó una frase allí que repitió en muchas entrevistas, que decía: el mundo ya se divide entre los indignos y los indignados, ¿no? Y era como clarísimo, su mensaje era tan claro, tan sencillo, que podía estar en una mesa con intelectuales de talla internacional, con poetas, como podía estar con una persona de una favela de Río, o en Nicaragua, o en Paraguay. Era una persona totalmente cercana. Y eso sí, es una pérdida muy grande que la notaremos. Gustavo, compatriota tuyo, aunque una persona como Eduardo Galeano se convierte en universal, ¿no?, y sobre todo se convierte en algo que yo creo que cada vez tenemos más dificultades en Europa para saber quién es europeo. En cambio, Eduardo Galeano era claramente un latinoamericano. Eduardo nació en Uruguay, pero yo creo que es una figura universal. No tiene sentido hablar de nacionalidad en Galeano. Él mismo la negaba como tal, o sea, en el sentido. Por uruguayo se podría decir que adoraba a la celeste, pero a partir de ahí él era un latinoamericano convencido. Y un latinoamericano convencido por esa parte que él descubre de Latinoamérica, que es la miseria. Había una murga en Uruguay que decía, la culpa de la miseria es culpa de hombres miserables, ¿no? Y él rescata con un lenguaje entre poético,
pero muy fino, muy elaborado, rescata la denuncia de tal manera, es decir, que cambia un poco la mentalidad en la época. Es decir, América Latina se empieza a tomar conciencia en determinados sectores de su papel, de lo que era Latinoamérica, de la expoliación a que estaba sufriendo, ¿no? Siempre se habla de España, etcétera, etcétera. Sí, España fue un país colonial, expolió todo lo que expolió, pero la expoliación que es durante el siglo XX es terrorífica, ¿no?, en América. O sea, gobiernos puestos, gobiernos controlados, golpes entre los propios gobiernos por quedarse con más o menos, pero siempre respondiendo a las grandes multinacionales que controlaban y ponían y sacaban y creaban toda la estructura para el dominio, el control, la represión, etc. Él denuncia eso y lo hace de una manera muy peculiar. Va a lo más sencillo, va a lo más popular, lo demuestra, lo saca y lo pone a la luz. Ese es Eduardo Galeano. Por eso es una figura universal. En España nos enseñaron una historia de América diferente, ¿no? Que cuando leíamos a Galeano de alguna manera nos abochornaba, ¿no? Por no haber sabido antes, ¿no?, algunas cosas que él nos contaba. Recuerda que tardó mucho es que aquí se hablaba del descubrimiento, ¿no?, de América, luego el encuentro para intentar suavizarlo, pero todavía cuesta que se hable de la conquista de América. Pasa que la historia de España también tiene su qué. O sea, yo llegué en el año 76 a España, saliendo de la situación aquella, y me encontré con cosas que me llamaban poderosamente la atención. O sea, libros que te hablaban de por el imperio hacia Dios. ¿Qué imperio y por dónde? Te encontrabas con una situación absurda. Sin embargo, con un pueblo que por abajo venía carpiendo, trabajando una conciencia totalmente distinta. Es decir, no confundamos las cosas. Yo pienso que el pueblo español, en su base, es mucho más comprensivo, mucho más lógico que todo lo que nos ha mostrado. Fue de hecho el pueblo, ¿no?, que se encontró con los exiliados de tanta dictadura. Justo, ¿cuántos autores grandes de América Latina hicieron suyas las revoluciones, ¿no? En el caso de Eduardo Galeano le ocurrió también algo similar, ¿no? Sí, pero yo quisiera remarcar algo de la obra de Galeano que muchas veces se olvida, y es que después de la independencia de los países latinoamericanos, surgió una literatura buscando señas de identidad, que fue lo que se llamó costumbrismo, que no dejaba de ser en última instancia una literatura folclórica, oligárquica, siempre de la visión desde los de arriba hacia los de abajo. Después vino otra etapa de la literatura latinoamericana que era europeizante, o sea, de los intelectuales que viajaban a Europa y querían escribir como europeos. Y de repente aparece Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina y nos dice que no a los propios latinoamericanos, que esa literatura que describía nuestra región pues no era la región real, sino que nuestra realidad era la descrita en esta obra que fue una verdadera bomba literaria, política en Latinoamérica. Y yo creo que marcó un antes y un después, porque antes de Galeano ya Pablo Neruda en el canto general había intentado, pero claro, era desde otro ángulo y perspectiva. En cambio, Eduardo Galeano como que pone el dedo en la llaga y se convierte ya en una referencia obligatoria. Yo no creo que haya alguien de izquierda en América Latina que haya podido pasar a la izquierda sin haberse leído Las venas abiertas de América Latina. Te hacía la pregunta sobre todo porque buena parte de los autores que han dotado de conciencia a América Latina son exiliados, ¿no?, de alguna forma. Es decir, que todos, ¿no? Cecilio Gabo, Cecilio Benedetti, Cortázar, Galeano. La historia latinoamericana es una historia de exilios. Es decir, la estructura de los países oligárquicas, dictatoriales, no daba mucho espacio a la libertad de pensamiento, de expresión, y quienes querían desarrollarse inmediatamente chocaban contra el Estado oligárquico y tenían dos alternativas: o se sometían y empezaban a escribir pues un montón de sonceras que gustaban a las clases dominantes, o tenían que irse.
Y la realidad es que nuestra historia es una historia de exilio, pues. Roberto. Sí, no, abundando en eso, ¿no? Yo recordaba cuando, bueno, hace meses que esperábamos este desenlace en lo que supuso a inicios de los 70, en el 71, cuando publica Las Venas Abiertas, lo que supuso para la izquierda en América Latina, ¿no? Lo supuso en todo el mundo, a todos los que estaban moviéndose, en Europa también, pero en América Latina tuvo una repercusión impresionante porque son los momentos que preceden a la última oleada de golpes militares, ¿no? El golpe de Uruguay, de Chile, de Argentina, del Cono Sur especialmente se centra en esos golpes militares, y yo creo que es el segundo acontecimiento en una decena de años de recuperación de la conciencia latinoamericana. Es decir, así como en el 59 la Revolución Cubana es la que revoluciona toda América Latina y toda la izquierda y provoca crisis en los movimientos y en los partidos comunistas de la región, en el caso de 12 años después llega este libro y provoca una conciencia aún más profunda del ser latinoamericano. Los países, sobre todo en el Cono Sur, nos negábamos mucho unos a otros, ¿no? Cada uno miraba a las grandes potencias, a las metrópolis, pero entre nosotros no nos mirábamos. Y ahí en la izquierda crece ese sentimiento del ser latinoamericano, de los puntos comunes, de los enemigos comunes, de los modelos que nos implantan comunes de dictaduras del mismo tipo, dictadas de Estados Unidos, con lo cual es un impacto fortísimo. Y yo haría una última relación de por qué Chávez toma como uno de los libros de referencia, y tú lo sabes bien, a Las Venas Abiertas, y hace esa cosa simbólica de regalarle a Barack Obama. Porque Chávez también, hay un salto entre este periodo que hablamos de los años 70, cuando terminan las dictaduras militares y viene la década de los 90, gobiernos neoliberales por toda América Latina, pero cuando llega Chávez al poder en el 98, es el líder que también aporta a América Latina un cambio a nivel de reconocimiento de sus puntos comunes, de su necesidad de integración, de no depender de los mismos poderes, y hay esos hitos, ¿no? Para mí la Revolución Cubana, libros como estos, que no hay ningún otro de esas características, y el fenómeno Chávez tienen muchos puntos en común. Luego hablaremos de esto, Jorge. Sí, que ya que has mencionado y estáis hablando de la cuestión de los exilios, me gustaría aprovechar para decir que, bueno, dentro de lo tremendo que tiene la situación del exilio, que es una consecuencia de las dictaduras y de las represiones, tenemos que de alguna manera decir, bueno, la única parte buena que tiene es que difunde precisamente a través de los exiliados ideas que ayudan a mejorar el mundo. Y en ese sentido, en Argentina, en México, en América Latina, nos hemos beneficiado de la aportación de los exiliados republicanos que se vieron forzados a salir de España. De paso aprovechamos y les rendimos homenaje. Y de hecho, dado que está tan oculta esto, sepultado esto en la memoria en este país, y por otra parte también que efectivamente luego el exilio latinoamericano ha, digamos, reforzado los lazos. Galeano, Benedetti, que vienen a España, Onetti, el gran Onetti, vecino mío, y que es el que, a través del cual conocí a Galeano y Benedetti, digamos, han nutrido también la relación y el intercambio entre América Latina, España, y de alguna manera creo que nos hemos mutuamente animados, reforzados, y a través de esto creo que estamos ahora en un momento en donde en este punto estamos muy bien, y tú lo sabes muy bien, Juan Carlos, porque nosotros leíamos en la Universidad de Córdoba, que tú bien conoces, dado que eres muy popular en mi tierra, en Córdoba de Argentina, digo, leíamos en el teatrino que había ahí en ese entonces, en medio leíamos Las Venas Abiertas. Y también, muy pronto, principios de los 60, que es bueno señalar, porque creo que todas estas cosas han influido a Galeano muy precozmente,
muy veinteañero, entrevista al Che. Sí, entrevista creo que en el año 63, se publica en el 64 en Uruguay, lo había conocido al Che en Punta del Este, lo entrevista al Che, y yo creo que todas estas cosas le van influyendo. Y esto viene a cuento también de lo que hablamos de la identidad, ¿no? Y en ese sentido, porque él en algún momento le pregunta al Che en esta entrevista sobre cómo en última instancia, digamos, Cuba, la revolución cubana, iba a influir, iba a servir de referencia para América Latina. Y el Che le dice, bueno, me parece un poco idealista tu perspectiva, le dice, porque en realidad, dice, las raíces, los nutrientes de la Revolución Cubana son sus propias historias, sus propios elementos comunes. Y entonces dice algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, la identidad, y que en última instancia Gustavo decía que efectivamente pues es un patrimonio ya digamos de todos los trabajadores del mundo, Galeano, como lo son Benedetti y otros que nos han ayudado mucho, porque en esa respuesta el Che le dice que hay una identidad, la de Cuba, en la lucha y en los fines. Es que la cuestión, al margen de que cuando le pregunta, porque él le pregunta precisamente al Che, en última instancia, pues lo tonto que era que a alguno le hubiese preguntado si era argentino, cubano, y él responde, yo soy un americano, dice, no, de toda América, pero luego añade de cómo había mucha más proximidad en la lucha de los congoleños o de los vietnamitas o de la República, incluso de la República, y en ese sentido yo creo que es algo que ha galvanizado de alguna manera, me parece a mí, al joven precoz Galeano, que esto lo hace antes de escribir Las venas abiertas y que luego va a incluso ser un referente tanto, y termino, que hasta Perón quiso conocerlo. Dejadme que os plantee algo ahora que decías del Che. Contaba yo el otro día una historia donde Fidel habría sido interrogado por el Che Guevara y le preguntó Ernesto a Fidel, Fidel, ¿tú crees que alguna vez nos llevaremos bien con los norteamericanos? Y Fidel habría contestado, uy, chico, cuando haya un papa argentino y el presidente de los Estados Unidos sea negro, ¿no? Bueno, non è vero, è ben trovato, ¿no? La idea es que una cosa que siempre tuvo Eduardo fue un buen humor y muy poco dogmatismo. Quiero con esto plantearos que fue él mismo el que dijo, bueno, que las venas abiertas habían cumplido su papel, pero que había que dar un salto, ¿no? Es decir, yo cuando he dado clase de América Latina le he dicho a los alumnos, os recomiendo vivamente que lo primero que hagáis es leer Las venas abiertas, pero que sepáis que después hay que seguir con otras muchas cosas, porque el libro, el propio autor ha dicho que hay que pasar a otra etapa. Gustavo. Es una cosa curiosa, porque es un hombre que evolucionó y siguió los procesos de América, ¿no? América, el estallido de todo lo que es la fase revolucionaria de América, de los movimientos armados, de la lucha, la derrota, las dictaduras, y empieza a florecer distintos tipos de democracia con distintos tipos de presidentes, muy acusados de populismo, pero que se ajustan un poco más a esa necesidad de evolucionar de América. Eduardo era un tipo muy curioso, además tenía su vis cómica importante. Cuando sube Obama, dice, pronto va a ser la casa de Obama, pero debe saber Obama que esa casa la construyeron esclavos. Él nunca miraba por arriba, o sea, iba por abajo a mostrar la parte más sencilla y sin embargo más dolorosa de América en todos los aspectos. Él cuando miraba la parte indígena no iba a hablar de las culturas hermosas, del baile de no sé qué, de la flauta, iba a mostrar la destrucción que se había hecho de aquellas culturas y de la forma que se hizo. Ese hombre evoluciona también políticamente. Indudablemente la revolución cubana pauta toda la historia de América a partir del 60, ¿no? Pauta todos los movimientos revolucionarios y a toda la izquierda. Y vuelve a crear una subdivisión adicional a la izquierda, pues ya había maoísmo, no sé qué, crea el guevarismo, crea el fidelismo, en fin, crea un planteamiento distinto de la revolución. Este hombre yo creo que aporta ese punto de denuncia que si miramos el boom latinoamericano de la literatura, él es un outsider, no es un elemento que escribe un libro al estilo García Márquez o Vargas Llosa, etc. Él se abre
dentro del contexto de la literatura latinoamericana y empiece a disparar. Y dispara con la realidad que tenía a su alcance, que era muy sencillo. Lo único que emplea un lenguaje muy interesante. Pero hay una izquierda latinoamericana rancia, muy refractante a los cambios, que es capaz incluso de apoyar a barbaridades, ¿no? Como alguna vez han hecho algunos partidos comunistas en América Latina, ¿no? Estando con la contra, por ejemplo, ¿no? En Nicaragua, en algún momento, que dices, no estáis entendiendo nada. Yo recuerdo haber hablado con Eduardo del movimiento de los indignados, que a una parte de la izquierda española la tenía descolocada. En cambio, él entendió perfectamente que era ahí donde estaba la reconstrucción del pensamiento crítico, que ya no podía ser la izquierda sin más, que iba a ser otra cosa más amplia. Eduardo Galeano, respecto a las venas abiertas de América Latina, dijo una cosa hace poco antes de morir. Y él comentó que cuando lo escribió, él no dominaba una serie de temas, que era una manera de decir que en alguna serie de comentarios él había metido la pata. Y es que efectivamente, en algunos comentarios, en las venas abiertas, él sacraliza a la oligarquía y la convierte como en una clase bienhechora, cuando realmente dentro de las mismas páginas de las venas abiertas de América Latina estaban las pruebas de que realmente quien inicia la demolición de América Latina son las oligarquías que toman el poder después de la independencia. Y esto viene a cuento porque él se dio cuenta, pero es que hay izquierdas que no se dan cuenta y no son capaces de evolucionar. Realmente, si uno se va a Marx lo que ha heredado es un sistema de análisis, y como todo sistema de análisis es evolutivo. Pero hay izquierdas que han entendido las obras de Marx como algunos islamistas interpretan el Corán al pie de la letra y se quedan absolutamente en su edad media, digamos. Y por eso son incapaces de seguir la evolución de los movimientos sociales, porque la izquierda, como las sociedades, tiene que ir cambiando y adaptándose a circunstancias, porque no estamos en el siglo XIX, cuando se escribió la obra de Marx, ni siquiera estamos en el mundo preguerra fría, sino que esta es otra sociedad. Y en ese sentido, yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene leer a Eduardo Galeano es que es un animal evolutivo. Él va transformándose y se va enriqueciendo con el enriquecimiento y el cambio de la sociedad, y por eso es que sus libros son siempre actuales. Y por eso puede regresar incluso a eso que en otro momento había dejado de lado, es decir, puede recurrir a las cosmogonías precolombinas, ¿no? Pero una vez que en esa evolución dice, ya hemos explicado la conquista, hemos explicado la masacre, una parte voluntaria, otra involuntaria, pero masacre al fin y al cabo, y ahora podemos recuperar esa parte ocultada de nuestras raíces, ¿no? ¿Querías, Jorge? Sí, de hecho quería, al hilo de lo que decía Augusto, realmente también rescatar, y a lo mejor soy políticamente un poco incorrecto precisamente con Augusto ahora mismo, por la referencia que me viene a la mente, en el sentido que era también un espíritu libre, tan libre que él decía justamente, criticaba a aquellos, como tú hacías referencia, Juan Carlos, a esa izquierda, digamos, anclada, que también la hay aquí en otras partes, ¿no? Que anclada en dogmas que realmente son ajenos a la propia teoría de la que supuestamente beben. Y él precisamente decía que él, tenía gran cariño a la Revolución Cubana y a las revoluciones, pero eso no le impedía ser crítico con ella. Y de hecho, incluso decía que a veces realmente estos procesos que sin duda eran de cambio, eran importantes, a veces actuaban en clara contradicción con sus principios y orígenes. Y cita, y de ahí venía la incorrección, como por ejemplo, dice, señala en alguna parte que ahora no recuerdo, en Sandino, en Nicaragua, en 1834, creo, que decreta el derecho al aborto. Y un gobierno de izquierda. ¿Es eso? Eso dice en algún texto. En algún texto, sí, como que está, en algún texto lo señala así. No. Bueno, Sandino es un poco más tarde, ¿verdad? No, es de los años, los años 30, Sandino, por favor. Bueno, será algún libro que yo no me haya leído, porque yo... Pero yo estoy hablando de que Galeano
relaciona con que, digamos, entre las propuestas de Sandino está esto, y que luego los herederos nicaragüenses de izquierda impiden que esto exista a lo mejor en los años más recientes. De ahí la incontinencia. Con esto lo que quiero subrayar, que es lo que viene a cuento, de que él no dudaba en ser crítico con los gobiernos que apoyaba, como ocurría también con Cortázar y con mismo Benedetti, en el sentido que no dejaban, digamos, de apoyar sin dejar de criticar a su vez, ¿no? Dejadme haceros otra pregunta. Yo recuerdo dando una conferencia en Bogotá, no, era en Medellín, que había varios profesores alemanes invitados, y yo planteaba, para criticar a Habermas, el error de una academia colombiana que quisiera importar a un autor como Habermas para explicar Colombia. Y yo ponía como ejemplo cómo demonios iba un alemán a decir «ay, mi Diosito», ¿no? En cambio, esa figura de mi Diosito era esencial, ¿no?, para la vida cotidiana de todo un continente. En ese sentido, os devuelvo la pregunta, ¿podía ser centroeuropeo Galeano o también está convirtiendo en universal algo que es local? Yo pienso que una de las grandes cosas que hay que hacer es contextualizar siempre cómo nace la izquierda latinoamericana. Es importada. Como todos los pueblos de América, básicamente sus culturas modernas son importadas. Darcy Ribeiro, no sé si creo que alguno lo habrá ya trabajado, que fue, siempre hablaba y había diferenciado cómo se había formado socialmente Latinoamérica, la Latinoamérica moderna, digamos. Uruguay es un país de aluvión, punto. Básicamente español e italiano, pero Argentina casi otro tanto. Tiene algo de población indígena. Y con ellos vino la izquierda. Vino el marxismo, vino la Primera Internacional, vino la Segunda Internacional, bla, 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 y todos los líos se llevaron para allí. Si miramos la izquierda latinoamericana y hacemos una fotografía entre los 60 y 70, vamos a encontrar trotskistas, leninistas, estalinistas, maoístas. Pero bueno, ¿esto cómo es la cosa? ¿Cómo se entiende? Esto no tiene nada que ver. Latinoamérica es un continente, son culturas forjadas de otra manera, se colonizó de una manera y no hizo la evolución que hace Europa. Con lo cual, trasplantar interpretaciones. Yo recuerdo un viejo anarquista en Uruguay, viejo hoy, en su momento era joven, que siempre decía cada vez que encontramos una del Partido Comunista, o algún comunista en general, del cual fuera, decía, a ti te han pasado la raviolera del marxismo. Para los que no entiendan, los ravioles caseros se hacían con un molde. Se hace la masa, se marca y lo que sobra se tira. Lo que no entra dentro del molde, lo que entra dentro del molde era el esquema donde se movía todo. Y se lo hacía una interpretación en base a unos conceptos de marxismo escolástico, y lo demás se tiraba. Con lo cual se tiraba gran parte del problema latinoamericano, porque no se entendía la base de su nacimiento. Es interesante, ¿no?, desde ese punto de vista. Sí, si no se contextualiza, pues... Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Espino, editor en España, de Eduardo Galeano, y seguramente, Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Seguramente lo que acaba de plantear nuestro compañero Gustavo, Galeano no lo hacía, al revés. Galeano todo eso que sobraba del molde lo recogía y nos lo devolvía como puro conocimiento real, ¿no?, de lo que existía en América Latina. Cuéntanos tu experiencia como editor de Eduardo. Bueno, mi experiencia se reduce muy poquito a los últimos 2 años y medio, 3 años, quiero decir, en el trato que he tenido con él cuando ya nos hicimos cargo de Siglo XXI de España Editores nosotros. Y la verdad es que hay 2 cuestiones que te podría decir. Su cercanía, una persona nada prepotente, muy cercana, muy directa, y su inmediata disposición para todo. Cuando le planteabas alguna cosa, alguna pregunta, alguna necesidad, pues había una respuesta inmediata. Hay otra cuestión que quiero planteártela, sobre todo porque lo hemos intentado, pero como nos ocurre tantas veces, por culpa nuestra, no hemos podido contar esta noche con alguna mujer. Sin embargo, el último libro, ¿no?, de Eduardo se llama Mujeres. El último libro exactamente,
que acabamos de sacar, vamos, que está recién salido y que se está distribuyendo, es Mujeres, que es una Está antología. estos días, ¿no? Distribuyéndose. Exactamente. Está distribuyéndose, es una antología de los textos que dentro de su obra, una selección de los textos dentro de su obra, supervisada por el propio Eduardo y consensuada con él y revisada y demás. Bueno, pues los textos que abordan lo femenino, las figuras femeninas en distintos volúmenes, pues en Memoria del Fuego, en Espejos, en Abrazos, en Hijos de los Días, etcétera, para darles una nueva lectura, porque es cierto que al colocarlos todos juntos en un orden pensado, no están puestos ahí sin más, sino que hay un cierto orden y demás, pues da una visión muy poderosa de lo que significaba para él la mujer como un elemento activo de la sociedad, de la ciudadanía, de la historia y de todo. Entonces, y para él estaba muy, muy presente. ¿Cómo? Y tenía un protagonismo, además, nada afectado, un protagonismo real, como lo tenían también pues esos nadies, esos otros que siempre quedan excluidos, recortados, abocados a periferias creadas por el sistema, sea cual sea ese sistema, y que sin embargo en él cobraban un protagonismo y adquirían una voz que daba cuenta de su valía y de su importancia. Hace falta tener un compromiso muy fuerte con la belleza para sentir todo lo que él sentía, y ahí es indudable que la belleza, ¿no?, en general, la belleza de las mujeres formaba parte, ¿no?, de ese patrimonio con el cual él vivía la vida. Pero déjame que te plantee otra cuestión, porque tú como editor, Jesús, Sí. a menudo los libros son flor de un día, ¿no? Son libros que tienen como muchísima publicidad y en cuanto desaparecen de las mesas de las librerías, desaparece el libro. Eso no ocurre con los libros de Eduardo Galeano, que tienen su pico, pero que no terminan de desaparecer nunca. Es que has sacado un tema apasionante y habría que ver por qué determinados libros son flor de un día. ¿Por qué a Eduardo, en el caso de Eduardo Galeano, no pasaba eso? Porque el problema es que los libros de Galeano no son fruto de ninguna mercadotecnia. En los libros de Galeano hay un compromiso político, ideológico, pero un compromiso sobre todo con el ser humano. Y eso hace que en efecto, que no desaparezcan ni de las mesas de novedades, o sea, que cuando desaparecen de las mesas de novedades ni se aparquen, ni se dejen de leer, ni se dejen de comprar, ni se dejen de compartir. Porque son libros que adquieren un carácter intemporal, porque el mensaje que llevan implícito en ellos, un mensaje de denuncia, de dar valor a aquello que otros no le dan, de hablar. Eduardo tenía un estilo muy aparentemente sencillo, pero sin embargo muy directo. Y eso hace que un libro, y lo saco a relucir como Las Venas, siga vendiéndose, siga despertando, a pesar de pese a quien le pese, siga despertando muchas conciencias y siga manteniendo el valor de su mensaje. Y lo mismo podría decir con Memoria del Fuego, y lo mismo podría decir con Abrazos. No pierden, no son flor de un día, no son libros coyunturales, no responden a un concepto. Antes sacabas el concepto de belleza, vamos a jugar con él, a una especie de belleza esteticista o ya digo, fruto de una coyuntura especial, o vamos a aprovechar una determinada moda. No, en absoluto. Lo que dice Galeano en un libro de los años 70, de los años 80, de los años 90 sigue siendo válido y sigue llegando hoy. Se sigue saboreando, y no solo saboreando, es que te sigue despertando la conciencia, sigue conmoviendo al lector. Déjame hacerte una pregunta sobre la conciencia muy rápida. ¿Por qué trasciendes, en caso de que trascienda Galeano, las ideologías tradicionales? Tal vez porque las ideologías tradicionales a veces están demasiado embaradas. Hay una cosa que él decía, que a veces determinadas cuestiones acaban convirtiéndose en dogma, y hablaba de ideologías más o menos tradicionales. Y lo que él propone precisamente es superar el dogma, o superar el hacer que determinadas cuestiones no se petrifiquen en dogmas que son inamovibles, sino que todo sea también objeto de una revisión, de crítica, de debate, y creo que eso es importante. Y eso le otorga mucha viveza a sus libros.
te lo he tratado de resumir muy brevemente. Y la última pregunta, también muy breve, ¿qué mujer rescatas de ese libro de mujeres que acabáis de editar en siglo XXI? Uf, eso es complicada, ¿eh? Ya lo sé. Te voy a decir una muy clara, la del burdel de Patagonia. Esas mujeres prostitutas que trabajan en un burdel de Patagonia y que se enfrentan a los soldados de la dictadura argentina. Creo que ahí es uno de los... Esa mujer anónima, para mí es el ejemplo de lo que veía Galeano en muchas mujeres. Bueno, Jesús, pues esta reivindicación de las mujeres que sirva también como disculpa, ¿no?, por en esta mesa estar sentados solamente hombres. No sé si, Jorge, querías plantear algo. No, en primer lugar quería digamos, hacer una fe de rata, porque me parece que dije 1834. Ah, pero querías plantearle algo a no, Jesús. perdón. No, pues entonces nos despedimos de Jesús, editor del siglo XXI. Yo sé que esa imagen terrible en la Escuela Mecánica de la Armada en Buenos Aires, esa foto de tanta gente desaparecida por la dictadura argentina, donde había también muchos uruguayos, esa cantidad de mujeres jóvenes siempre estuvo en el corazón de Eduardo, y me parece muy hermoso que para acompañar, ¿no?, esta dura despedida nos hayáis dejado ese libro sobre las mujeres. Jesús, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Querías hacer un Ardías sin deseos. Creo que dije 1834, 1934. Eso se aproxima más. 1934, por supuesto. Pero de paso ya aprovecho, y ya que estás reclamando la cuestión de las mujeres, me gustaría aprovechar para también rendirle un homenaje y desde aquí enviarle un abrazo a Elena, su compañera de 40 años, que digamos ha sido muy importante en la vida de él. Además, Elena es una mujer extraordinaria, que por cierto antes estuvo casada con otro gran luchador, que fue Ortega Peña, asesinado por las 3A en Argentina. Como sabéis, Elena es argentina. Y en ese sentido creo que también en este homenaje de Eduardo a las mujeres, sin duda está el gran homenaje a su gran compañera que fue Elena. Ajá. ¿Querías, Roberto? Sí, aprovecho el hilo de las mujeres. Yo lo entrevisté para El Mundo en el 2008, que vino a presentar a Madrid de Espejos. Ajá. Y una de las cosas que mencionaba en relación a una mujer también a la que quería mucho, que él decía, yo sí tengo el lujo de tomarme muy seguido un café con Dios. Y yo no entendía bien a qué se refería. Y después me explicó que, bueno, tú seguramente lo sabrás, que en Uruguay él habitualmente tomaba un café o un vino tinto en el Café Brasilero, que está en la Ciudad Vieja de Montevideo, y la encargada de ese lugar se llama Alba Marina Dios. Y entonces él siempre bromaba con eso y tiraba sin explicar esto, con lo cual muchos se quedaban pensando a ver cuál era la interpretación sutil que él hacía, y él lo reiteraba, sí, yo semanalmente me tomo varias veces un café con Dios, ¿no? Y era esta mujer a la que quería mucho, que era la encargada de ese lugar. Quería simplemente leer un par de párrafos que muestran la ironía, ese humor constante que él tenía. Él habla de sí mismo, pero lo habla en tercera persona, ¿no? Dice, había nacido gritando gol, como todos los bebés uruguayos, y quiso jugar al fútbol. Fue un mamarracho. Después quiso ser santo, peor. Intentó dibujar y pintar, pero nunca consiguió nada digno de ser mirado. Cuando se convenció de que era un inútil total, se hizo escritor. Había pedido la palabra. ¿Tú querías comentar algo, Augusto? Sí, pero lo que pasa es que creo que ya se ha perdido un poco el hilo, y era sobre la cuestión esta de que en América Latina las izquierdas y de izquierda llegan con la inmigración. Y yo me quería referir a un paso anterior, y es que los estados latinoamericanos nacen de la mano de las oligarquías criollas,
que son descendientes de europeos, y ellos imitan los estados europeos, sobre todo el modelo francés, y se impone en América Latina un sistema de importación mecánica de ideas que incluye también las ideas de izquierda. Y en esto, por ejemplo, incurre el gran pensador marxista peruano Juan Carlos Mariátegui, que hace un trasvase mecánico de todo el estado de lucha de clases de Europa, pero que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad peruana, aunque son sus ensayos sobre la realidad peruana, pero era un problema de encaje. Porque en América Latina... Pero Mariátegui sí recupera a los indígenas. Los recupera, pero desde una visión... Hasta el punto de que le echan del Sí, Partido le echan, Comunista, sí. porque Marx dice, a ver, ¿dónde están aquí los indígenas en la obra de Marx? Y como no están, Claro, los burócratas los incorpora, pero comunistas lo expulsan. incorpora también una serie de terminologías que no existen. Son, digamos, incorporaciones, pero que falta llegar al análisis de raíz. Y así, por ejemplo, en sociedades donde no hay industria, pues se habla de obreros, aunque en realidad la vasta mayoría de las poblaciones son campesinos analfabetos. Y a partir de ahí, en América Latina se sucede una serie de, digamos, complicaciones para entender las propias realidades, que en esto es que, digamos, Eduardo Galeano hace una contribución decisiva al enseñarnos a leer en nuestras realidades. Yo los procesos que he vivido en América Latina son procesos donde había ya una conciencia de que el muro había caído, la Unión Soviética había desaparecido, la lucha armada no tenía ya ningún tipo de sentido en el continente y que las categorías clásicas que habían servido en algún momento en Europa ya no eran utilizables y que en vez de proletariado había que hablar de pobretariado, que había que recuperar a la teología de la liberación como un sujeto de transformación, que había que hablar a los campesinos, que había que salir, ¿no?, del dogmatismo de partidos políticos que habían leído la marcha correcta de la historia y que poseían una vanguardia que tenía que dictar a las masas el camino. Todo eso yo lo he vivido de otra manera y por tanto era como mucho más proteico, era como mucho más abigarrado, mucho más bizarro, era como mucho más rico, ¿no?, mucho más alejado de esos grises, ¿no?, de la teoría y mucho más lleno de colorido y también lleno de contradicciones. Y siempre me sorprendió que antes que cualquier otro autor teórico, quien llegó a estos procesos era precisamente Galeano, es decir, Galeano con esa frescura de entender que ahí estaban pasando cosas con todas sus contradicciones, con todos sus problemas. Y quizás eso es lo que nos ayuda a explicar por qué nuevas generaciones, gente muy joven, sigue leyendo a Eduardo Galeano y sigue conectando, ¿no?, con lo más rescatable de cualquier lucha del pasado. Y nosotros lo hemos hecho con nuestro uruguayo patrio, que no es otro que el bueno de Facu, que por si ustedes no lo saben, habitó esa tierra hermosa hasta la tierna edad de 8 años. A ver qué nos trae Facu. ¿Qué tal, JC? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por ofrecerme de nuevo un espacio acá en La Tuerca del jueves, en La Tuerca, donde los intelectuales nos miramos a los ojos y decimos: ¡a la pelota! ¡Qué listo es este tipo! Bien, sé que estabas deseando dar paso a mi vídeo de hoy. Pertenezco a un país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes. También hay alrededor de 10 millones de vacas, de las mejores del mundo, y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de lácteos y de carne también. Es una penillanura. Un 90% del territorio es aprovechable. Así presentaba al Uruguay el que hasta hace poco fue su presidente, José Pepe Mujica. Y ya tocaba hablar de Uruguay en La Tuerca, de reivindicar el paisito. Me costó 1 año y pico, pero lo conseguimos. Acá estoy, hablando con el acento que tanto estoy olvidando. Y en Uruguay exportamos, además de lácteos y carne, personas y talento. No hay más que ver Tuerca News cada miércoles, muy a pesar de esos 2 orangutanes que acompañan a un fantástico
presentador. Exportamos, por ejemplo, a Fede Álvarez, que empezó con un corto en YouTube y terminó trabajando en Hollywood. Exportamos también el dulce de leche, aunque los argentinos quizá digan lo contrario. Nunca fue fácil ser el hermano chico de un gigante. Exportamos y le regalamos a Citarrosa a la música, al Pepe a la política y a Galeano a la literatura. Exportamos también los versos de Benedetti y los goles, ¿por qué no decirlo?, de Francescoli, las canciones de Drexler y los tangos de Gardel. Y ahora me acabo de meter en un jardín del que no es fácil salir. Juan Carlos, los uruguayos sabemos hablar de algo más que esos 2 mundiales fantásticos que ganamos. Por cierto, en 1930 y en el 50, el Maracanazo. No hay día que no lo recuerde, pero ¿para cuándo un especial sobre el Uruguay? Acá te dejo la propuesta y te dejo un montón de cosas que tiene mi paisito, que recientemente perdió a Galeano, pero al que le quedan muchos personajes que van a dar mucho que hablar. Hasta luego, JC. El bueno de Faco haciendo patria. Galeano siempre estuvo por encima de esas peleas, ¿no? Es decir, que ese desencuentro tan triste, ¿no?, que hubo a raíz de la papelera, ¿no?, famosa entre Néstor Kirchner y Pepe Mujica, de alguna manera él lo quiso superar, ¿no? No quería asumir, ¿no?, que los latinoamericanos se peleasen, ¿no? No dudó en manifestarse también, digamos, en contra del gobierno. un chiste de Quino. Dale. Va a Guille y le quita a Mafalda un bolígrafo y le dice: es mío, y lo que es de uno es de cada uno. Y comenta Mafalda: yo estoy acostumbrado a que sea mi país limítrofe. Hay un elemento, y se ha incorporado con nosotros Eric Guerrero, y es esa sensibilidad que tuvo siempre Galeano para hacer suyas todas las peleas del continente, que él siempre las leyó como peleas que eran del continente, ¿no? Una cosa terrible, ¿no?, que nos pasa en Europa, y es que a menudo si hay un accidente y no hay nacionales, nos da un poco lo mismo, ¿no? Mientras que la lectura que yo siempre he hecho de Galeano es que tenemos que sentir como propio cualquier desmán que ocurra en cualquier lugar del mundo, y él lo hacía, ¿no?, pero en el caso concreto de América Latina no perdió nunca ocasión de hacerlo valer. Hemos invitado a Eric para que nos lea el último texto publicado por Galeano en página 12, donde recordaba cómo México sigue estando desgraciadamente muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, muy cerca de un Dios. El otro día decía en un círculo de espiritualidad que el Papa Francisco ha llevado a Dios al otorrino, es decir, que después de mucha sordera, ¿no?, el Papa Francisco parece, ¿no?, que estaba otra vez, ¿no?, quitándole la cera histórica de los oídos. Me han llamado de todo menos bonito, pero creo que era una metáfora amable, ¿no?, de esa recuperación, ¿no?, por parte de un Papa argentino del dolor, ¿no?, del mundo. Eric, léenos, por favor, ese último artículo de Galeano. Bueno, muchas gracias a La Tuerca, Juan Carlos, a ustedes invitados, y que bueno, este último artículo que ha escrito Eduardo Galeano ha sido, digamos, en favor de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en los 43, y bueno, dice así: leo y comparto. Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la pórfida búsqueda de sus queridos perdidos, en el caos de los basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos. Los acompañan las voces solidarias y su cálida presencia en todo el mapa de México y más allá, incluyendo las canchas de fútbol donde hay jugadores que festejan sus goles dibujando con los dedos en el aire la cifra 43, que rinde homenaje a los desaparecidos. Mientras tanto, el presidente Peña Nieto, recién regresado de China, advertía que esperaba no tener que usar la fuerza en tono de amenaza. Además, el presidente condenó la violencia y otros actos abominables cometidos por los que no respetan la ley ni el orden, aunque no aclaró que esos mal educados podrían ser útiles en la fabricación de discursos amenazantes. El presidente y su esposa, la Gaviota, por su nombre artístico, practican la sordera de lo que no les gusta escuchar y disfrutan la soledad del poder.
Muy certera ha sido la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, pronunciada al cabo de 3 años de sesiones y miles de testimonios. En este reino de la impunidad hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores y violencia sexual sin abusadores. En el mismo sentido se pronunció el manifiesto de los representantes de la cultura mexicana que advirtieron: los gobernantes han perdido el control del miedo, la furia que han desencadenado se está volviendo contra ellos. Desde San Cristóbal de las Casas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice lo suyo. Es terrible y maravilloso que los pobres que aspiran a ser maestros se hayan convertido en los mejores profesores, con la fuerza de su dolor convertido en rabia digna, para que México y el mundo despierten y pregunten y cuestionen. Este ha sido el artículo que ha dedicado Eduardo Galeano a los desaparecidos, a la lucha de Ayotzinapa, y aprovechando, estando en el espacio, que es muy importante, ha iniciado una gira de los padres de Ayotzinapa por Europa, inicia el día de mañana, que le llaman la Brigada por Ayotzinapa, y estarán en varias ciudades de Europa. Los días 6, 7 y 9 estarán en España, el día 7 en Madrid, y bueno, agradecemos todo el apoyo que se pueda prestar para esta lucha, que así como la asumió Eduardo Galeano, sabemos que también aquí en el pueblo de España apoyarán esta lucha de los padres de Ayotzinapa. Eric, tú como mexicano, ¿cómo has acompañado, ¿no? ¿Cómo habéis visto a Galeano? Porque yo en la Ciudad de México, en el DF, hace un par de años, en un acto, era impresionante. Miles y miles y miles de personas para escucharle, ¿no? Era increíble, ¿no? Era una cosa como si fuera un concierto, ¿no? Y la esperanza, ¿no?, de esa gente golpeada, igual estaban ahí esos estudiantes desaparecidos a escuchar a Galeano. Sí, yo recuerdo en la reflexión que hacíamos con el movimiento Ayotzinapa y el movimiento 132, que en aquellos años corríamos como bandoleros, solíamos decir, corríamos como bandoleros, que sabíamos que Eduardo Galeano iba a estar en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria. Y corríamos para escucharlo porque cuando íbamos ahí sabíamos que íbamos a salir con un espíritu delirante, porque él nos decía, había que vivir la pelea delirando, y ese derecho se lo tienen que ganar. Hay que ganarse el derecho a delirar por la vida y por la pelea. Y era eso una manera de que después nos salíamos nosotros cargados de delirio, y a donde íbamos digamos, transmitiendo delirio por pensar o darle vuelta a nuestras ideas, y sobre todo para tratar de ser delirantes para cambiar un país que necesita que las ideas sean transformadas, pero no en un sentido lineal ni encuadrado en algo, sino delirando, imaginando, inventando y reinventando. Entonces, la inspiración, el que Galeano estuviera constantemente en territorio zapatista, con los zapatistas, con ellos haciendo un lenguaje, con ellos haciendo la palabra, con ellos reinventando el horizonte y las posibilidades de un México que acogió a Galeano y que los zapatistas también lo acogían, y que por supuesto las generaciones de estudiantes, de universitarios de pelea y la propia lucha actual de Ayotzinapa es una lucha que tiene mucho de corazón de Galeano. Hay una cosa que has dicho antes, Gustavo, y querría, porque ya estamos caminando, ¿no?, hacia el final del programa. Has planteado antes que Eduardo estaba asumiendo las peleas actuales porque antaño lo que hizo fue identificar un enemigo común de América Latina. Ese enemigo común era el norte, ¿no? Hoy hay una forma también de colonialismo que igual es neocolonial, pero que sigue amenazando, ¿no?, con la misma dureza, y que sigue teniendo algunos contornos similares, ¿no? No son las bananeras, pero son otro tipo de multinacionales. Igual no es la United Fruit Company, pero es el Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, Galeano ha seguido denunciando esas formas de neocolonialismo, ¿no? Hay que, precisamente Galeano, es decir, cuando él escribe Memorias del Fuego, que escribe un poco la historia que llega en la trilogía, lo hace siempre desde la base, contando el tema desde otro ángulo, no desde la estructura económica, etcétera, ¿no? Él descubre la realidad y descubre al enemigo. Y dice, el enemigo está aquí. La izquierda llegó un momento que llegó a ser enemiga de sí misma, precisamente por el esquematismo con que trabajó hoy. Lo que hace madurar a América Latina es la gran derrota militar, de alguna manera, las dictaduras, etcétera, etcétera, que sufre. Y Eduardo sigue trabajando sobre la misma base. Sigue trabajando sobre el ejemplo que dabas de las prostitutas. Él te recoge
ese aspecto de la historia llana y diaria, y de ahí te eleva un problema. Y la misma lo hace cuando busca el enemigo, las multinacionales son las mismas. Han refinado sus métodos. Son cada vez más lógicos, más refinados en todos los aspectos. Ya no es necesario tener la Escuela de las Américas adiestrando ejércitos. Es decir, cuidado con este tema, porque es muy importante. O sea, América Latina, es decir, Eduardo Galeano es la base del nacimiento de una conciencia. Ahora vamos a ver cómo evolucionamos. Roberto, querías decir algo y luego Jorge. Sí, no, yo continuando esa misma intervención, lo que él hizo con Las Venas Abiertas fue el comienzo de todo un proceso muy coherente en su vida que se implicó, como el que más, ¿no? de los intelectuales importantes de Latinoamérica de esa generación. Bueno, Mario Benedetti también a su manera, como Juan Gelman también implicado, escribiendo no solamente sobre temas muy sesudos, conceptuales, sino implicándose, escribiendo un artículo como el que has leído de Página 12, que él estuvo en la fundación de Página 12 hace muchos años, y todo el tiempo él siguió el proceso de la Revolución Cubana, como siguió el proceso sandinista, como el de Chiapas, en todos los grandes procesos, los movimientos sociales y populares los alentó totalmente, ¿no? Siguió siendo una referencia hasta último momento, ¿no? Entonces yo creo que el tipo de figura de intelectual es lo muy difícil de encontrar en el horizonte actual, una figura que uno piense, aquí viene el relevo. Eso desgraciadamente nos está faltando. Jorge, sí, ¿no? Que siguiendo también la estela de lo que estáis diciendo, no debemos olvidar además cómo, digamos, él colaboró, participó, bueno, esto de la desgracia de los exilios que, digamos, benefician a otros. En Argentina se ha beneficiado mucho con el exilio uruguayo, tanto Onetti, Benedetti, Galeano se tuvieron que exiliar en Argentina. Y precisamente Galeano, cuando se tiene que exiliar de Uruguay, que se da el golpe militar en el 73 y en Argentina en el 76, va a Argentina y crea y dirige la revista Crisis, que es algo fundamental. No hay que olvidar que en esa revista escribían Haroldo Conti, Raúl González Tuñón, Borges, Sábato, Girondo, Benedetti, Ernesto Cardenal, Julio Cortázar, Fernández Retamar, Fontana Rosa. Es decir, estamos hablando de algo que es, además para la generación de veinteañeros pequeños que éramos en su momento junto con esta lectura de Las Venas y esta revista que además se ocupaba también de una perspectiva internacional porque ahí se discutía del mundo mundial, es decir, los grandes escribían esto pero se debatían sobre todos los problemas contemporáneos, y el hecho de que incluso en la Memoria del Fuego, que está muy centrado en la historia americana, también hace referencia a la República, a los sueños. Quiero decir que en ese sentido, que creo que también hay que decirlo, Galeano es también hijo de la Revolución Cubana, en el sentido de las generaciones en donde la Revolución Cubana, que significa también una ruptura con el modelo soviético tradicional, se diga lo que se diga, y un ayornamiento y una vida y una perspectiva también de la revolución en ese sentido, digamos, lúdico. Del fragmento que se leyó allí hace un momento, digamos, no es que se leyó, que leyó él, que se pasaba, eso termina. Y tengo que decir que casi me emociono porque tengo este libro aquí marcado precisamente por él, que se lo regaló a mi hijo, a este libro, y termina ese fragmento donde está leyendo sobre lo que sería el mundo que aspiramos, ¿no? Termina diciendo: la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Con lo cual, también, digamos, la vitalidad, la alegría que en última instancia se plantea en las luchas de la Revolución Cubana en adelante en América Latina, creo que son también, de alguna manera, el legado que nos deja Eduardo, ¿no? Como dicen en América Latina, Eduardo era un jodedor, ¿no? Y cuando uno es un jodedor, cuando uno es un tipo que le gusta bromear, que le gusta el retruécano, que le gusta darle la vuelta, ¿no?, a la realidad, sobre todo para verla mejor, ¿no? Siempre el poeta
tapa para que se vea, ¿no? Y en ese sentido Eduardo era un maestro. Habéis planteado antes, y os pediría una reflexión breve al respecto, rápida pero contundente, la influencia, ¿no?, de esos republicanos intelectuales, ¿no?, en la figura de Eduardo Galeano. Igual tú, Gustavo, la tienes más clara como uruguayo. A ver, el uruguayo de por sí, es decir, el concepto república lo lleva grabado a fuego, ¿no? O sea, fundamentalmente a partir de 1905 con José Valle de Ordóñez. El vallismo, que es un apartado del Partido Colorado mucho más, es decir, que fue el origen de la socialdemocracia en Uruguay. Pero a partir de ahí, todo elemento en Uruguay, por intelectual que fuera, es decir, el concepto de república lo tenía grabado a fuego. ¿Lo tenía? Grabado a fuego. Grabado a fuego. Yo creo que un alumno, sin darse cuenta con el tiempo de lo que es la corriente de Eduardo, se llama José Mujica. José Mujica rompe todos los moldes. Incluso rompe los moldes de la propia izquierda. Cuando les habla, venían a pedirle a los sindicatos que había que no sé qué, dice, yo no quiero estatizar, yo quiero socializar. Qué distinto. Dejadme, eso es muy interesante. Entonces, dejadme invitaros a que escuchéis sí, una cosa al respecto. Vamos a escuchar esta música. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu gordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niños? Hermosura. Luego en este mismo texto después lee, ¿no?, el propio Eduardo Galeano lee un texto, ¿no? Sí, es Guitarra Negra, fue compuesta en España, durante la estancia de Citarrosa en España. Y la estrenó aquí, de hecho, luego se fue a México, bueno, la presentó, pero fue escrita ahí. Es un texto precioso, es un texto en el fondo que recoge el estado de conciencia de Citarrosa en ese momento, el dolor del exilio, etcétera. Y reconoce un Uruguay donde él se ve desde pequeño. En Uruguay no vas a sacar ningún izquierdista que no tenga orígenes casi blanco-colorados, o sea, y de las raíces más izquierdosas de esos partidos. Curiosos, el propio José Mujica. No sé, o sea, repito, lo que dije al principio, Galeano no es un personaje uruguayo, es un elemento de la literatura universal. Augusto, querías... Sí, yo... Es que cuando hablaban de la Revolución Cubana, pensaba yo también en la teología de la liberación. Yo creo que Eduardo Galeano se educó en esas dos escuelas. La teología de la liberación empezó en los años 60 y cambió radicalmente el mapa político-religioso de América Latina. Frente a aquellas iglesias reaccionarias y ultramontanas, de repente salen los curas guerrilleros, los curas obreros, los teólogos de la revolución, y todo desde una perspectiva latinoamericana. Porque yo creo que uno de los fenómenos más importantes que se da a partir de la Revolución Cubana es el resurgimiento de la identidad latinoamericana que había sido diluida por las oligarquías y dañada con una serie de conflictos por fronteras, territorios, guerras de conquistas como la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, las intervenciones extranjeras como la guerra que querían montar la United Fruit y otra frutera entre Guatemala y Honduras por plantaciones de banano. Y con la teología de la liberación, la Revolución Cubana y las obras de Galeano, de repente Latinoamérica deja de ser una idea difusa, agarra consistencia, y ya no es posible pensar en Latinoamérica como lo que realmente es, porque
Europa es un continente de naciones. Aquí uno cruza de frontera y por lo general cambia de idioma, de costumbre, de hábitos, pero nosotros vamos de California a la Patagonia hablando el mismo idioma, bailando la misma música, escuchando las mismas canciones, leyendo los mismos poetas. Y es una identidad fragmentada que al final se junta y se ha juntado, fíjate, creo yo, de la mano de nuestros grandes literatos que creo que han sido los que han mantenido la identidad latinoamericana viva y absolutamente conmovedoramente junta, como lo hizo Galeano a lo largo de su vida y de su obra. Y Rubén Darío, vuestro. Y Rubén Darío, pues, claro, que fue el primero nosotros, en sí, andar por ahí. Dejadme que os plantee algo en esa dirección ya para despedirnos, ¿no? Yo recuerdo cuando os decía haber estado con Eduardo Galeano en esos cerros, ¿no?, pobres de Caracas, y él cómo conocía perfectamente la idiosincrasia de los diferentes países, ¿no? A veces desde Europa somos tan arrogantes de decir América Latina, pensando que es igual un brasileño, que un argentino, que un mexicano, que un nicaragüense, que un costarricense, que un boliviano, ¿no? Y como él tenía absolutamente comprendido desde dentro, ¿no? Porque él conocía también las propias tradiciones populares, ¿no? Cómo conocía él a María Lionza en Venezuela, cómo conocía el peso terrible en aquel país de la cultura rentista, ¿no?, de un país con petróleo y con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Pero sin embargo él, conociendo todas esas diferencias, él encontró algo que le hizo sonreír, que era la posibilidad casi perdida de que América Latina se reencontrara. Vamos a escuchar a Eduardo Galeano. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó 6-4, 60% contra 40%, en unas elecciones a las que yo asistí como observador. Y puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes, donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos, que en Venezuela tenían la mala costumbre de votar, que es una mala hábito, una negativa hábito, ¿no? Y también se logró evitar que cada persona votara varias veces por el mal de Parkinson, que mucha gente ponía muchas veces votos en las urnas, ¿no? La misma persona. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario aquí no hay libertad de expresión. Grande, Eduardo. Roberto, para despedirnos. Sí, no, voy a dar una frase de la entrevista que le hice que está relacionado con Chávez y dice: el petróleo sigue siendo el producto rey. ¿La prensa europea le dedicaría tanta importancia a Chávez como un satán siempre disponible si Venezuela, en vez de petróleo, exportara lechuga? Muchas gracias. Jorge. Sí, por un lado, muy rápidamente me gustaría señalar respecto a eso que ha señalado Eduardo respecto a este cinismo, respecto a los buenos y los malos, que hay que recordar que hoy gobiernan en América Latina varios que anteriormente intentaron, digamos, cambiar la realidad
a través de la guerrilla, el caso de José Mujica, incluso de Dilma Rousseff, pero hay que recordarlo que lo hicieron igual que se hizo la Revolución Cubana, en un contexto donde la democracia no existía en absoluto, y que además lo que planteaban no era muy distinto a lo que plantean en cualquier lugar del mundo. Ahora mismo las izquierdas o los partidos del pueblo que representan los intereses del pueblo. En ese sentido, lo que quiero subrayar, por lo tanto, es que la democracia realmente la han traído justamente los que antes intentaron conseguir la revolución. Y para concluir, ya si esto es la despedida, me gustaría dedicarle a Eduardo unas palabras, leer unos fragmentos de otro querido poeta latinoamericano, internacionalista, que nació en Argentina, Raúl González Tuñón. Escribió esto que dice: el poeta murió al amanecer. Unos fragmentos. Fue un poeta completo de su vida y su obra. Escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera, y como hombre de su tiempo que era, también ardientes cantos y poemas civiles de esquinas y banderas. Hoy irán a su entierro 4 buenos amigos, unos parroquianos del café, los artistas del circo ambulante, unos cuantos obreros, un antiguo editor, una hermosa mujer, y mañana florecerá la tierra que caiga sobre él. Gracias, Jorge. Gustavo. Bueno, yo poco lo que habíamos visto todo este tiempo, o sea, no tengo una frase especial de Galeano, ¿no? Creo que ahí están los libros de él, creo que hay que retomarlos, hay que volverlo a leer, como todo se debe leer con un espíritu crítico y no perder el contexto. Y si algo sirve de América y si algo sirve de Galeano, que sirva también en los momentos críticos que estamos viviendo por aquí, que parece que a veces no hemos entendido ciertas cosas y que están ahí. Gracias. Augusto. Yo voy a ser un poco profano, pero es que con Eduardo Galeano se me quedó una cosa que él dijo: uno puede cambiar de país, puede cambiar de mujer, puede cambiar de profesión, pero nunca cambia de equipo de fútbol. Ese sentido del humor tan cierto, desgraciadamente, tan suyo, y yo creo que... Están con Maradona siempre, ¿verdad? Sí. Maradona, porque es una persona del pueblo que aquí a veces no se entiende, ¿no? La figura. No se y entiende. él siempre entendió por qué Maradona. Y a propósito del periodismo que empezaste con Ana, recuerdo yo en la ópera Los 4 centavos de Bertolt Brecht, que preguntan: Maki, ¿quién paga la cuenta? Nosotros tenemos la mala costumbre de olvidar que los medios de comunicación tienen dueños, que los que trabajan ahí son empleados y que ellos cobran para hacer un trabajo. ¿Ya? Galeano cobraba de su inteligencia y de sí mismo, fue siempre un espíritu libre y por eso es una referencia obligatoria en la política, en el periodismo y yo creo que también en la vida como persona ejemplar que fue. Gracias. Roberto. Sí, no, yo retomaba algo que tú preguntaste antes, que si hubiera sido similar, Galeano si hubiera nacido en Europa, ¿no? Y yo me imagino que sí, lo hubiera adaptado, hubiera hecho un estudio sobre el papel de las potencias coloniales, seguramente había sido la voz crítica que destapara todos los crímenes cometidos, en el caso de España, en América Latina, todo el mundo hispano, pero también el francés, el belga, el holandés y todos los imperios, y el británico, por supuesto, había tenido la misma actitud, porque él tenía una visión universal, él no se ceñía, por más que decimos tenía un componente latinoamericano muy fuerte y lo reivindicaba como tal, pero perfectamente venía a España o a cualquier país europeo y se adaptaba rápidamente y estaba en el lugar correcto. Estaba defendiendo las causas justas, las causas que muchas veces no son las que venden buenas imágenes para un escritor o tal, ni buscaba buscaba una tribuna de opinión semanal en los periódicos de mayor tirada, sino que no le importaba estar en lugares alternativos porque era lo suyo. Un amigo, en su tiempo de exilio en Barcelona, de Manolo Vázquez Montalbán. Yo ojalá pudiera, cuando sea mayor, parecerme un poco a Eduardo, parecerme un poco a
a Vázquez Montalbán. Eric. Sí, yo sí quisiera decirle a Galeano que no vamos a olvidar a dar la pelea, que no vamos a olvidar a seguir peleando en la calle por las causas justas, no vamos a olvidar el lenguaje de los indignados, no vamos a olvidar a Ayotzinapa y vamos a seguir teniendo esa fuerza que Galeano nos ha dejado. Y ese delirio. Y ese delirio. Qué bueno. Yo no sabía qué regalarle a Eduardo Galeano para que se muera de risa de verdad todo el tiempo allá donde habite. Y lo mejor que se me ha ocurrido es pedir que detuvieran a Rato. Qué mejor regalo que el que le he ofrecido. Rato detenido. Eduardo, va por ti. Seguramente en estos requiebros que da la vida te estarás partiendo el pecho de que un canalla que representa la hegemonía de los canallas esta noche duerma entre rejas. Siempre cuando escribías te despedías de la misma manera. Nos decías suerte, suertuda. Y en honor a todo lo que nos has enseñado vamos a construir esa suerte, igual que el bueno de Corto Maltés, al cual no le gustaba la raya de la suerte de su mano, se la hizo con un cuchillo. De alguna manera tus palabras han sido eso, en nuestra biografía, cuchillos que nos han tatuado las ganas por la vida. Nos hubiera gustado despedirnos con la Latinoamérica de Calle 13, pero las multinacionales no nos dejan. Pero no importa, tenemos a la banda de la tortilla de patata, a la Omelette Potato Band, que nos ha traído la canción La Marea. Eduardo, que la tierra te sea leve, qué gusto haber estado contigo aquí, en La Tuerca. Siempre lo has sabido, la única tertulia, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene. Harto de nobleza rancia de aliento a Matusalén, de violada democracia y Alzheimer en el poder, engatusadores arcaicos y fanáticos subsidiados, con dieta de cruz y látigo nos tenían indigestados. Se agitaron las mareas, asambleas y manís, un zambombazo de color y luz ha despertado un tsunami. Ni la prensa lo puede ya ocultar. Y en la tropa ha crecido la moral. Ya no es fácil engañar al personal. Ha cambiado de golpe el temporal. Y no todo es traga perras. Queda conciencia en esta tierra. Vuestro miedo y vuestra guerra lo arrastrará la marea. La marea, 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 marea. Ya no pedimos limosna, tenemos mucho que ofrecer. La marea, 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 marea. Ellos cambian maletines, nosotros cambiamos libros. El pueblo avanza con el tiempo y va aprendiendo de los siglos. Hay lluvia para todo el bosque y eso ya no se amordaza. No podéis tapar los truenos ni la primavera de las plazas. Ni la prensa lo puede ya ocultar. Y en la tropa ha crecido la moral. Un respeto a la zona peatonal. Ha cambiado de golpe el temporal. Y no todo es traga perras. Queda conciencia en esta tierra. Y aquel que no lo crea lo arrastrará.
La marea, 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 marea. La marea, 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 marea. La marea, 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 marea. El empedrado de las plazas ha comenzado a florecer. Muchas gracias. Grande este videoclip improvisado en un momento.